Hola amigos, buenos días. Que un perro olfatee a una persona o que tu perro te olfatee continuamente no quiere decir ni muchísimo menos que estés enfermo, ¿de acuerdo? Pueden olfatear por muchísimas razones, pero también es cierto y está demostrado, como te voy a explicar en este vídeo, que hay hasta 5 enfermedades humanas que el perro es capaz de detectar por vía olfato. De manera que si las conoces y formas parte de alguno de los grupos de riesgo de ese tipo de enfermedades, si tu perro detectas que te olfatea de forma muy continuada, puedas sospechar que alguna de estas enfermedades pueda desarrollarse en ti, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te cuento qué enfermedades son, ¿de acuerdo? La primera enfermedad que el perro es capaz de detectar por el olfato, que os voy a describir, es la narcolepsia. La narcolepsia la padecen las personas que lo habréis observado o habréis oído hablar seguramente, que de repente se duermen, que se pasan el día terriblemente agotados y que tienen ataques de quedarse dormidos, además dormidos profundamente. Y esto les puede dar conduciendo su coche, llevando un avión o una maquinaria pesada. De aquí la importancia de saber si a priori una persona es o no padecedora, porque puede ser que él no lo sepa, de esta enfermedad, para evitar las situaciones de riesgo. En la descripción del vídeo os pongo un artículo científico donde explica concienzudamente todos los ensayos que hay hoy en día para los perros, capacitarlos de alguna manera a detectar esta enfermedad. Otro problema que también son capaces de detectarnos, y además lo hacen con mucha, y esto lo he visto ya personalmente, es la migraña. Las personas que padecen de migraña crónica, es decir, de dolor de cabeza intenso durante un tiempo prolongado, a lo mejor se tiran un par de días con un dolor de cabeza que no hay quien lo aguante, pues se han observado que sus perros tienen un comportamiento distinto hacia ellos. Y no simplemente la empatía por ver que te encuentras mal, sino que detectan que vas a tener, digamos, ese ataque de migraña, ese ataque de dolor de cabeza. Esto, hay propietarios que a mí me han descrito que sí, que notan que el perro se pone inquieto e indirectamente ya van a pillar el analgésico que les corresponda para que el dolor de cabeza no sea tan agudo y sobre todo no tan duradero. Otra enfermedad que detectan muchísimo los perros, y además desde hace años que se sabe, es la diabetes. Los cambios en los niveles de azúcar del paciente de diabetes son detectados por los perros. De hecho, ya existen perros educados a avisar a su propietario de que, oye, que te has olvidado la dosis de insulina. Y esto es increíble. Para mí, como veterinario, es de lo más bonito que tienen los perros. Esta capacidad muy pocos animales la tienen. Y además, unido a esta capacidad de detectar, empatizan con el dueño, de manera que se produce una simbiosis desde mi punto de vista ideal. Otra enfermedad que los perros pueden detectar y que ya se está aplicando a día de hoy en varios países para el diagnóstico es el COVID. El COVID, las personas que por desgracia están padeciendo esta enfermedad tienen una serie de cambios en la composición del aire que exhalan. Y esto hoy en día se ha educado a perros a detectar positivos de una manera mucho más sencilla que el palito este que te ponen por la nariz, tan desagradable, ¿verdad? Pues ya hay perros en la práctica que detectan la presencia o no del virus en el paciente. Por desgracia, todavía no son de uso generalizado, pero esto yo creo que, se está expandiendo como la pólvora, desde el punto de vista positivo, claro. Y por último, y a mí es algo que me tiene muy maravillado, es la gran capacidad que tienen los perros de detectar el cáncer. Se ha observado que son efectivos hasta en un 97% de los casos, al perro educado, no cualquier perro. Es decir, tu perro puede tener esa capacidad y si encima se le educa mediante pruebas a que evolucione ese instinto que tiene, pues los perros educados de esta manera detectan con una fiabilidad del 97%
la presencia de muchos tipos de cánceres. Cánceres de mama, cánceres de testículos en el hombre. Es decir, hay multitud de tipos de cáncer que alteran la composición de la sangre y del sudor y que son detectados por el perro. De manera que, hombre, si tú detectas que tu perro huele, pues por ejemplo, tus partes íntimas, tus axilas o determinadas zonas del cuerpo y no lo había hecho nunca hasta la fecha, sería probable pensar que tu perro de alguna manera pueda estar detectando esto y no te cuesta gran cosa hacerte un chequeo. De cualquier manera, los perros, como ya sabéis también, son padecedores de esta enfermedad, del cáncer, enfermedad que os describo con todo detalle en este vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.